Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Les saludo en nombre del Señor. Vamos a iniciar con el devocional correspondiente a esta mañana. Y estamos continuando la secuencia del libro de los Hechos. Así que en esta oportunidad vamos a detenernos a meditar en la visión del apóstol Pedro, narrado en Hechos capítulo 10. Bien, pero antes vamos a iniciar orando y buscar la dirección de Dios. Bien, acompáñame en oración. Padre Santo, Señor, bendice este tiempo de meditación y estudio de tu palabra, que sea un tiempo de arduo aprendizaje para tu iglesia, para tu pueblo, y que de esta forma podamos tener no solo el entendimiento, la comprensión que viene de ti, sino también un cambio notable en nuestras vidas en el día a día al ser transformados por la renovación del entendimiento. Permite esta bendición enorme en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Voy a rápidamente compartir en pantalla unas diapositivas, ¿ok? Para poder darle inicio al desarrollo del devocional. Ok. Titulamos la visión de Pedro y el llamado a la inclusión bíblica. Muy bien, entonces antes que nada vamos a empezar leyendo el pasaje. Muy bien, ahí lo tenemos en pantalla. Yo estoy utilizando ya de antemano les comento la versión de Reina Valera 1960, pero siempre es válido comentar de que si alguno de ustedes está con una versión alterna, es totalmente válido su uso. ¿Ok? Entonces vamos a Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 13. Si lo tienes en Biblia física o aplicativa, no hay ningún problema, o en todo caso yo estoy mostrando aquí en pantalla ya el pasaje que vamos a analizar. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien. Habiendo dado lectura entonces al pasaje que vamos a estudiar, vamos a introducirnos brevemente en esta parte haciendo alguna especie de abordaje en el contexto previo que tenemos que estudiar. ¿Mm? Este pasaje nos lleva al momento en que Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, recibe una visión que transformaría la misión de la iglesia y abriría ciertamente las puertas a los gentiles. Entonces estamos en un momento bastante importante de la narrativa. Esta visión no solamente nos va a revelar el corazón inclusivo en términos de misericordia de Dios, sino que también desafía las barreras y las distancias culturales y religiosas que separan o segmentan a las personas. Entonces, en este contexto previo, para entender mejor lo que está ocurriendo en el pasaje que hemos dado lectura, es útil ver o adentrarnos un poquito más en el contexto que rodea este pasaje, tanto antes como durante el acontecimiento, ¿no? Y aquí vamos a dar una pequeña explicación al respecto. Previamente, lo que sucedía en los primeros versículos de este capítulo es que, en primer lugar, Cornelio, un centurión romano devoto, es presentado y se menciona de que vivía en Cesarea, que a pesar de ser un gentil, Cornelio era un hombre devoto, temeroso de Dios, que oraba constantemente y que daba limosnas a los necesitados. Su devoción era notablemente sincera, aunque bien es cierto que él no era judío. En segundo lugar,
la visión de Cornelio va a acontecer cierto día alrededor de la hora novena, y Cornelio pues había tenido una visión en la que un ángel de Dios se le aparece, ¿no? El ángel le dijo que sus oraciones y limosnas habían subido como memorial delante de Dios, ciertamente. Luego el ángel le instruyó a enviar hombres a Jope para buscar a Simón, llamado Pedro, quien se hospedaba en la casa de un curtidor llamado Simón cerca del mar. Y en este escenario, Cornelio, sin dudar, obedece y envía a dos de sus siervos y a un soldado devoto para que fueran a Jope y buscaran a Pedro. Esta obediencia inmediata de Cornelio pues, nos va a mostrar su deseo de seguir la voluntad de Dios, incluso cuando no entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Así que, dado este escenario previo, va a ser muy bueno que podamos tratar de graficar la ubicación de los hechos que están aconteciendo en este pasaje. Pedro estaba en Jope cuando ocurrió la visión descrita en Hechos 10 del 9 al 13, que es lo que hemos leído al iniciar este devocional. ¿M? Y este lugar tiene un significado importante tanto en la historia bíblica como en el contexto de los acontecimientos que van a rodear al apóstol Pedro. Jope, también conocida como Jaffa, hoy en día es una ciudad portuaria, pues situada en la costa del mar Mediterráneo, haciéndonos una especie de gráfico geográfico, valga la redundancia, para poder tener una idea de esto, ¿no? En lo que hoy es parte, pues, de Tel Aviv en Israel. Y esto vendría a ser, pues, una de las ciudades más antiguas del mundo, ¿no? Con una historia que se remonta, pues, a muchísimo tiempo antes de Cristo. Y podríamos mencionar a lo mejor de que era conocida como un puerto importante, importantísimo en la región, lo que hacía un lugar estratégico para el comercio y la comunicación. Algunos datos puntuales que a lo mejor podríamos citar al respecto. Ahora, este lugar tiene una cierta importancia bíblica al ser el escenario de desarrollo de algunos acontecimientos, ¿no? En primer lugar, y lo que habíamos visto en el sermón de este último domingo acerca de Jonás, es exactamente esta localidad de Jope y lo concerniente a Jonás. Uno de los eventos más conocidos asociados con Jope en la Biblia es precisamente la historia de Jonás. Porque en Jonás, el versículo 3 iniciando, se menciona que el profeta Jonás huyó a Jope cuando intentaba escapar de la misión que Dios le había dado de ir a Nínive. Entonces, desde Jope, Jonás embarcó en un barco hacia Tarsis, ¿no? Lo que, según la mayoría de opiniones que convergen de los teólogos, que probablemente se ubicara en la costa sur de España. Y esto en un intento tras evitar la tarea que Dios le había asignado. Así que este relato es bastante significativo porque muestra Jope como un lugar de decisión crucial, similar a lo que experimentó el apóstol Pedro muchos siglos después. En segundo lugar, se produjo también la resurrección de Tabita. Poco antes del evento de Hechos 10, Pedro había realizado, o Dios había realizado un milagro a través de Pedro importante en Jope. En Hechos, en el capítulo 9, en los versículos finales, se relata la historia de Tabita, también conocida como Dorcas, una discípula cristiana, pues conocida por sus buenas obras y su compasión hacia los necesitados. Entonces, aconteció, haciendo un poco de memoria, de que Tabita muere y los discípulos de Jope enviaron a buscar a Pedro, quien estaba en la cercana ciudad de Lida, ¿no? Entonces, Pedro vino a Jope, oró por Tabita y ella fue resucitada entre los muertos. Este milagro tuvo un gran impacto en la comunidad, ciertamente, y muchos en Jope creyeron en el Señor a causa de ello. En tercer lugar, también podríamos mencionar que o situar a Pedro en la casa de Simón el curtidor. Después de resucitar a Tabita, Pedro se quedó en Jope en la casa de Simón el curtidor, valga la redundancia, en Hechos capítulo 9, el versículo 43. Ahí te voy dejando algunas citas para que tú puedas ahí comprobar de una manera veriana aquello que estoy enseñando en este momento. El hecho de que Pedro se hospedara en la casa de un curtidor es notable porque los curtidores eran considerados ceremoniosamente impuros por los judíos debido a su trabajo con animales muertos. Esto muestra que Pedro ya estaba comenzando a desafiar algunas de las barreras culturales
y religiosas de su tiempo, lo que es significativo en el contexto de la visión que va a recibir en Hechos 10. ¿Mm? A lo mejor podríamos mencionar un acontecimiento importante más, antes de que se escape de la memoria, es la expansión del Evangelio a los gentiles. La visión de Pedro en Jope y su posterior encuentro con Cornelio en Cesarea van a marcar un punto de inflexión importante en la historia de la iglesia primitiva. A partir de este momento, el Evangelio va a comenzar a expandirse activamente entre los gentiles, no solamente entre los judíos. Entonces, Jope, por lo tanto, es un lugar simbólicamente significativo en el movimiento hacia una iglesia universal, es decir, abierta hacia todas las naciones. Bien, entonces, cerrando esta parte del contexto previo que debemos tomar en cuenta para abordar, ya introduciéndonos a la preparación de Pedro para este escenario, es que Jope es un lugar de gran importancia en este tiempo de la narrativa bíblica, asociado con pues, decisiones cruciales, milagros significativos y la expansión del mensaje del Evangelio, ¿no? La estancia de Pedro en Jope y la visión que tuvo allí no solamente influyeron en su vida personal, sino que también tuvieron un impacto profundo pues, en la dirección de la iglesia cristiana en su conjunto. Muy bien, vamos a avanzar tratando de poder darle un paso apremiado al tiempo en esta oportunidad. Muy bien, estamos en la siguiente diapositiva, que es la preparación de Pedro. Vamos a situarnos en el versículo 9. Y a diferencia de los devocionales anteriores, a lo mejor vamos a cambiar un poco la metodología y vamos a tratar de plantear ciertas interrogantes que son muy convenientes para entender pasaje tras pasaje. A diferencia de los devocionales anteriores en los cuales se apelaba más a la hermenéutica, al exégesis y a los comentarios bíblicos que podríamos hallar de cada uno de los pasajes. Este va a ser un planteamiento más interrogativo y vamos a tratar de desarrollar algunas preguntas que a lo mejor se van presentando verso a verso. Bien, entonces ya estamos en el contexto del versículo 9 y en esta instancia Pedro sube a la azotea para orar. Ese es un momento de comunión con Dios, un acto que muestra su notable devoción, algo que todo creyente debe practicar. Sin embargo, Dios estaba a punto de revelarle algo más grande que una simple experiencia devocional. En esta escena se nos recuerda la importancia de la oración como el medio a través del cual Dios prepara los corazones para recibir sus planes y propósitos, ¿no? Surge la necesidad entonces de contestar algunas interrogantes sobre el texto para tener un mayor panorama a fin de ampliar la comprensión. En primer lugar, ¿a quiénes se refiere con ellos? En el verso, no voy a mover mucho la diapositiva para no confundirlo. El verso 9 dice así, ya le voy a dar lectura y vamos desarrollando las preguntas. Al día siguiente, mientras ellos, y esta es la pregunta, iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Listo, ahí tenemos entonces la lectura del versículo. Entonces, la primera pregunta es, para poder entender bien el texto, es ¿a quiénes se refiere con ellos? Y este artículo probablemente se va a pronombre, valga la corrección, se refiere a los hombres enviados por Cornelio, el centurión romano, lo que ya habíamos explicado en el abordaje del contexto previo a esto, en los versículos anteriores. Cornelio, después de recibir una visión del ángel, envía a 2 de sus siervos y un soldado devoto a Jope. Esto ya lo habíamos mencionado, para buscar a Pedro. Entonces es importante poder aclarar estos aspectos para que no queden en calidad de cabos sueltos. Muy bien. En segundo lugar, ¿a cuál camino? El camino mencionado es el camino que conecta con Cesarea a Jope. Cornelio vivía en Cesarea, hay que recordar esto de la narrativa anterior que tenemos, en una ciudad ubicada al norte de Jope, también en la costa del Mediterráneo. Entonces, los hombres enviados por Cornelio estaban viajando desde Cesarea a Jope para cumplir con la instrucción de su amo de buscar a Pedro. Bien. En tercer lugar, ¿a qué ciudad es a la que se acercaban? Vamos atándolos probablemente las cuestiones que muchas veces en una lectura ligera pueden quedar desapercibidos y vamos a tratar de esclarecerlos para poder tener un amplio
panorama. Bien, la ciudad a la que se acercaba es a Jope. Como se menciona en los versículos anteriores, Pedro estaba en Jope y los hombres enviados por Cornelio estaban acercándose a esta ciudad para encontrarlo. Bien, una cuarta interrogativa que podríamos plantear es ¿por qué subió a la azotea y no a otro espacio o lugar? Y esto considera importante también explicarlo, pues en la cultura del Medio Oriente, en los tiempos bíblicos, las azoteas planas eran un lugar cómodo y común para la oración, la meditación y el descanso. Subir a la azotea para orar ofrecía varias ventajas. Lo primero, podríamos decir, una suerte de privacidad. Las azoteas eran lugares relativamente privados, alejados del bullicio de la casa y de la calle. La vista abierta también podría ser otra de esas prerrogativas. Estar en una azotea proporcionaba pues una vista abierta al cielo, lo que podría expresar una conexión más directa con Dios. Y también la tranquilidad del espacio. Entonces, en este caso, Pedro elige lo que la tradición de su tiempo así dictaba y él eligió la azotea para tener un tiempo de oración personal lejos de las distracciones. Bien, y como quinta y última interrogante a esta parte, pues más podría calificar como una curiosidad, es la hora sexta. Y ese tipo de cronologías probablemente nos resulte un poco extraño debido a la distancia cultural del tiempo de la iglesia primitiva en el cual se está desarrollando la historia de Pedro hacia nuestra contemporaneidad. Entonces, en la cronología judía, el día se dividía en horas desde el amanecer hasta el anochecer. De manera que la hora sexta corresponde aproximadamente al mediodía. En ese momento es cuando Pedro entonces sube a la azotea para orar, lo que era una práctica común en las horas fijas de oración que seguían los judíos. Bien, entonces antes de pasar a la siguiente diapositiva, hay que encontrar ya, y no quisiera dejarlo en el aire, sino ciertas aplicaciones de cada una de las secciones que vamos tratando de meditar. Y una aplicación muy práctica en esta sección sería la siguiente. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos prepare para lo inesperado? La oración es mucho más que una rutina. Es un espacio donde Dios nos transforma y nos guía hacia lo que Él tiene preparado. Hay muchas historias que se podrían mencionar de la Biblia en las cuales la oración previa fue fundamental y participó en calidad de una herramienta de preparación. Recuerda cuando Jesús hizo la lección de los 12, la noche anterior la pasó orando, buscando al Señor. Y si Jesús, nuestro Señor mismo, lo hizo, estamos cuanto más llamados a la imitación de esta notable y santa práctica que es la oración. Bien, como preparación para cualquier cosa que vayamos a intentar incursionar. Muy bien, avancemos. Tenemos la siguiente diapositiva, ¿ok? La visión de los animales. Esto nos va a tomar un poquito más de tiempo a lo mejor porque ya nos estamos adentrando al corazón de este pasaje que consta en el intervalo de los versículos del 10 al 12. ¿Ok? En esta visión, Pedro ve un lienzo que desciende del cielo con toda clase de animales, reptiles y aves. Esta imagen pues va a resultar obviamente sorprendente para un judío como Pedro, que había sido criado bajo las leyes dietéticas del Antiguo Testamento que prohibían el consumo de ciertos alimentos. Entonces la visión confronta directamente las creencias y costumbres profundamente arraigadas en Pedro. Entonces creo que convendría darle lectura nuevamente a la cita, si bien ya lo hemos leído al inicio, pero va a ser necesario a lo mejor refrescar esto. Y quiero que tu Biblia, si es que la tienes abierta ya, dirijas al versículo 10 hacia el 12, que le vamos a dar nuevamente lectura para poder en este momento desmenuzar. Y si no es así, de todas maneras yo te lo voy a leer. Muy bien. El verso 10 dice lo siguiente: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, sígueme. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Muy bien. Pues ahí tenemos la lectura desde el versículo 10 hasta el versículo
12. Entonces, vamos a seguir con la misma metodología y vamos a plantear algunas preguntas. Bien, por favor, te suplico que no te pierdas de la secuencia para que puedas conectar bien la suma de las partes y podamos tener todos una comprensión uniforme acerca de qué es lo que estamos tratando de comprender esta mañana. Bien, en primer lugar, y como primera interrogativa, ¿a qué se refiere con éxtasis? Podríamos a lo mejor citar algún tipo de exégesis de la palabra desde el idioma original, o sea, el griego. Vamos a verlo, ¿ya? A ver. La palabra éxtasis en este versículo proviene del griego éxtasis, ¿no? O sea, tiene una sonoridad bastante parecida, que se refiere a un estado de asombro o trance en el buen sentido de la palabra, en que la persona está fuera de su estado normal de conciencia. Entonces, en el contexto bíblico, implica una experiencia en la que alguien tiene una visión o una epifanía, algún tipo de revelación divina, mientras tu mente está completamente o absorta o transportada fuera de la realidad usual. Sé que es una figura que a lo mejor tal vez sea un poquito difícil tanto de explicar como de entender, pero ya tenemos una aproximación a la semántica de esta palabra. Muy bien. Entonces, esta palabra, pues, la composición de éxtasis tiene, digamos, una posible segmentación en las raíces griegas ek, que significa fuera, y tasis, estar de pie, sugiriendo un estado en el cual alguien está fuera de su lugar o fuera de sí mismo, como una especie de transportación. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos ciertos usos en el que una persona recibe una revelación divina en un estado de esta tipología de conciencia, ¿no? Este estado no es meramente una visión o sueño, sino una experiencia pues profunda y abrumadora de la presencia y la revelación divina. En el caso de Pedro, este éxtasis pues indica que él estaba en un estado espiritual intenso, donde Dios demuestra una visión significativa que revelaba un camino importante en la misión de la iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos a plantear más interrogantes. A ver, ¿por qué en un lienzo? ¿Esto tiene a lo mejor algún tipo de significado para nosotros? A ver, el lienzo que Pedro vio en su visión tiene un simbolismo profundo en realidad. No es un elemento irrelevante que en realidad no deberíamos tomarlo en cuenta o dejarlo pasar por desapercibido. En realidad la palabra griega utilizada en el texto es photoni, que se refiere a una tela grande, algo así como una especie de sábana, ¿no? Generalmente usada para diversas tareas como la pesca o el embalaje de objetos. Entonces vamos a ver a lo mejor qué significados podría tener este lienzo, ¿no? Y hay tres posibles situaciones en las cuales deberíamos adentrar. La simbología de la inclusión, pero la inclusión bíblica. Más adelante vamos a desarrollar algún tipo de contraste entre la inclusión bíblica y la inclusión postmoderna que pues guarda bastante relación con la agenda globalista del siglo XXI. Bien, y vamos a ver que hay una diferencia diametral entre estos dos conceptos. Entonces, un lienzo es algo que puede contener diversas cosas, ¿no? Lo que en este caso sugiere que, pues, que la inclusión de todas las cosas está dado dentro de un único receptáculo. Esto simboliza la inclusión de gentiles y judíos dentro del plan de salvación, y ese ya es el meollo del asunto en esa terminología. Bien, en segundo lugar, la unidad de diversidad. Al estar atado, y fíjate en ese detalle, al estar atado en las cuatro puntas, simboliza la totalidad de la Tierra o los cuatro puntos cardinales. Ya te vendrá a la memoria un poquito acerca de este tipo de figura literaria utilizada en la narrativa apocalíptica, la cual no vamos a desarrollar porque no es un devocional o no es un estudio escatológico, pero simplemente hago mención de que podríamos decir que existe un paralelo del estilo literario narrativo entre estas partes de la escritura. Entonces, en este caso, estos cuatro puntos cardinales están sugiriendo la universalidad del mensaje que Pedro está a punto de entender, que el Evangelio, y aquí está la premisa, que el Evangelio es para todos los pueblos y naciones. ¿Ok? Creo que no habría mucho más que alegar a eso porque la idea está bastante clara.
Bien, en tercer lugar, la purificación y el sacrificio. En el contexto judío, un lienzo también podía estar relacionado con rituales de pureza o sacrificio. La visión de Pedro desafía estas concepciones tradicionales de pureza, incluir en el lienzo a animales que los judíos consideraban impuros. Entonces, esto ya nos va dando bastantes luces acerca de esa inclusión bíblica que más adelante vamos a desarrollar. Bien, puede surgir una tercera pregunta que trata acerca de qué significado puede tener la presencia de todas esas tipologías de animales. Mira, la presencia de todos los cuadrúpedos, reptiles y aves en el lienzo tiene un significado teológico y simbólico importante. Bien, en primer lugar, el desafío a la distinción entre lo puro y lo impuro, bien, los extremos de la balanza. Según la ley mosaica, y aquí te dejo el capítulo que es el capítulo 11 de Levítico, los animales estaban clasificados básicamente entre puros y impuros. Los judíos, por lo tanto, tenían prohibido comer animales impuros, y eso ya es bastante conocido. Sin embargo, la visión que Pedro recibe desafía esta distinción tradicional, sugiriendo que en Cristo estas divisiones ya no tienen vigencia ni relevancia. Bien, entonces Dios le está mostrando a Pedro que lo que él ha purificado no debe ser considerado impuro por el hombre. Y esto ya es en un versículo que es tocante al devocional que se va a desarrollar el día de mañana por el hermano que le corresponde según la disposición que ya ha sido programada. Bien, entonces esto va a preparar a Pedro para entender que Dios no hace distinción entre las personas, sean judíos o sean gentiles. Y es algo que la teología paulina, desarrollada en las 13 cartas de Pablo, si bien podrían ser 14, en el caso que es el autor de Hebreos, que es ya un tema aparte, ¿ok? La idea es no hacer acepción de personas. Y eso es algo que se va a desarrollar en este devocional y en cualquier devocional que trate acerca de la inclusión bíblica. Muy bien. En un segundo punto, la inclusión de los gentiles. Bien, los diferentes tipos de animales que se van a presentar o que van a representar a todas las naciones, tribus y culturas de la tierra. La inclusión de todas estas criaturas en el lienzo simboliza que el Evangelio está destinado a ser predicado a todas las personas sin discriminación. La visión es una manera simbólica de mostrar que así como todos los animales están incluidos en el lienzo, es una figura bastante fácil, ¿no? Ya. También todas las personas están incluidas en el plan de redención de Dios. Y eso también me lleva nuevamente al Apocalipsis, a un pasaje cuya cita no estoy muy seguro, pero me parece que era Apocalipsis 9:5. Ahí me lo compruebas en tu Biblia, pero en todo caso el texto dice, porque tú no redimiste de toda lengua, linaje, pueblo y nación. Entonces guarda muchísima relación este paralelismo que se establece, ya ves, entre las concordancias de la Biblia, entre las diferentes partes, que al momento de hacer una integración comparativa, podemos encontrar la congruencia entre las partes. Ya te puedes ir dando cuenta de eso. Bien, en tercer lugar, la soberanía de Dios sobre la creación. La visión va a subrayar que Dios es el Señor de toda la creación y Él tiene la autoridad para declarar lo puro, lo que antes se declaraba impuro. Eso tiene implicaciones, pues, ¿no? No solamente para la dieta, sino también para la comprensión de la pureza y la santidad entre la comunidad de los creyentes. Muy bien. Entonces, en resumen, la visión que Pedro recibe no solamente es una revelación acerca de los alimentos, valga la aclaración, sino una enseñanza profunda sobre la universalidad del Evangelio y la nueva forma en que Dios está interactuando con toda la humanidad a través de Jesucristo. Muy bien. No quisiera dejar la parte aplicativa soslayada de esto, así que podríamos mencionar lo siguiente. Mira, veámoslo así. A veces Dios nos desafía a repensar nuestras creencias y prejuicios. Entonces surge la pregunta, ¿qué lienzo está descendiendo en nuestras vidas hoy? ¿Mm? ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios derribe las barreras que hemos construido? Hay que meditar en esto. Bien, hay que hacer una meditación personal y a lo mejor podríamos arribar a importantes conclusiones al respecto, ya que tenemos la luz de la Biblia que nos está retratando un lineamiento
que deberíamos considerar. Muy bien. Excelente. Vamos avanzando y nos adentramos. Ya nos estamos acercando al final, así que ruego tu atención. Muy bien. Tenemos en esta parte la orden de Dios, que ya tiene que ver con el versículo 13. Y brevemente vamos a ir al pasaje para leerlo. Bien, es bastante corto y dice así, el versículo 13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Bien, tan simple como es. Regresamos a la diapositiva. Entonces, una voz del cielo le está indicando a Pedro que se levante, mate y come, ¿no? Y esta orden pues era radicalmente contraria, podemos pensar, a lo que Pedro ya había aprendido. Sin embargo, era una orden de Dios, lo que indicaba un cambio en la manera en que él estaba obrando en el mundo. Una parte aplicativa, antes de introducirnos al desarrollo de las preguntas, para seguir con la misma metodología, sería lo siguiente. Dios es inmutable. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es uno de los atributos más notables que tiene el Señor. Pero su manera de obrar en la historia de la humanidad puede ser que tenga de ciertos cambios, no que Dios se arrepienta, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, como nos enseña el antropomorfismo, que pueden estar en diferentes partes de la Biblia, pero sí pueden haber ciertas, desde nuestra posición espacio-temporal, ciertas variaciones para cumplir su propósito redentor. ¿Mm? No sé si me dejo entender, pero ya lo voy a ir desarrollando más la idea. Bien, Pedro debía aprender que lo que Dios había purificado, él no debía llamar impuro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en nuestras vidas surge la siguiente pregunta y prestemos atención. ¿Qué cosas no resistimos a aceptar porque no encajan en nuestras expectativas? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Bien, vamos a desarrollar una serie de preguntas al respecto de este pasaje. ¿Mm? ¿Quién fue el que le habló a Pedro? ¿Mm? He escuchado diferentes interpretaciones sobre esto, pero vamos a ver un poquito acerca de identificar quién le habla, porque en la narrativa dice una voz. ¿Ya? Bien. Una voz que le habla a Pedro y de plano te voy anticipando, esta voz proviene de Dios. Aunque el texto no lo va a mencionar explícitamente de que sea Dios, el contexto y la naturaleza de la visión indican de que se trata de una revelación divina. En la Biblia, Dios a menudo se comunica de una manera directa en visiones y sueños. Y en este caso, Él está dando a Pedro una instrucción clara y desafiante. Entonces vamos a ver algunas razones para identificar la voz como la de Dios. En primer lugar, el contexto de la visión. ¿Okay? En Hechos 10, del 9 al 16, extendiendo un poquito más, y no voy a tocar mucho en realidad lo que corresponde al devocional de la mañana, pero sí con breves pinceladas como para poder tener un panorama más amplio. En esta porción de la palabra se va a describir una visión en la que Pedro ve un lienzo descendiendo del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Las visiones en la Biblia, que incluyen comunicaciones directas y reveladoras, especialmente cuando implican estos cambios significativos en la comprensión teológica. Esto suele ser atribuido a Dios mismo. Bien, la visión tiene un propósito crucial en la redención y en la redefinición de las barreras entre los judíos y los gentiles, algo que generalmente va a implicar la intervención directa del Señor. En segundo lugar, hay similitudes con otras revelaciones, ¿no? Las instrucciones y comunicaciones divinas a menudo ocurren directamente de Dios en el contexto bíblico. Por ejemplo, en otros casos de visiones importantes, como las que tienen lugar con el profeta Isaías, por mencionar, o el apóstol Pablo, Dios se presenta como la fuente de comunicación. En Hechos, el capítulo 10, el versículo 15, después de la voz que le dice a Pedro, levántate, mata y come, ciertamente, la misma voz explica, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. ¿Te das cuenta del imperativo? Esto aclara que el mensaje proviene de Dios, ya que la voz se identifica directamente con la acción de Dios. Fíjate en esa autoridad. Bien. En tercer punto, el propósito de la revelación.
la instrucción de levántate, mata y come, y la consiguiente explicación sobre lo que Dios ha limpiado, tiene una importancia teológica profunda. La relación de que la inclusión de los gentiles en el plan de salvación es un cambio radical que se ajusta a la manera en que Dios pues, nos va a comunicar sus propósitos a los líderes de la iglesia en los momentos decisivos. Muy bien. Entonces, escuché en alguna ocasión pues que una posible interpretación de que no sea la voz, sino sea un mensaje a través de un portavoz, es decir, con un ángel. Y hay algunas cosas ahí que podríamos establecer a fin de poder arribar de que no es así, sino que era la voz directa de Dios. Podríamos establecer algún tipo de comparación con mensajes de ángeles, ¿no? Entonces, los ángeles en la Biblia a menudo actúan como mensajeros. Y creo que eso es una significancia bastante directa con la semántica propia, etimológicamente dicho, de la palabra ángel, mensajero, que traen instrucciones o información de Dios, ¿no? Ahí te voy a dejar algunas citas como para que tú puedas explorar. Son pasajes un poquito largos, así que no lo voy a de lectura, pues simplemente te voy a mencionar la cita para que tú lo puedas buscar. Ya que esto está grabado, entonces vas a poder fácilmente dar vuelta en la reproducción de este vídeo y poder buscar con paciencia los pasajes. Te lo dejo. Lucas, capítulo 1, del 11 al 20, o Hechos 12, del 7 al 10. Ahí hay algunas narraciones, no, solamente te dejo la cita, no nos vamos a entrar a eso para no dilatar más el tiempo de este devoción. Bien, entonces sigamos. Aunque los ángeles pueden comunicar la voluntad de Dios, el contenido y la gravedad de la visión de Pedro, ¿ok? En la que se redefine la pureza y la inclusión en el contexto de la salvación. Esto nos va a sugerir una comunicación directa de Dios. Entonces ya te vas dando cuenta de que la autoría de esta visión y el mensaje y la voz viene estrictamente de Dios. Bien, entonces en Hechos 10, el versículo 13, donde se está haciendo ya la mención directa, la voz que él habla a Pedro es de Dios. Esta voz no solamente da instrucciones específicas, sino que también aclara el propósito divino detrás de la visión, explicando pues que lo que Dios ha purificado no debe ser considerado impuro. Entonces, esto va a subrayar para nosotros que el mensaje tiene esa autoridad, tiene ese rasgo, ¿no? Y un propósito divino directo, más allá de la intermediación angelical. Vamos a plantear a lo mejor, y ya para cerrar esta parte, porque creo que ya queda bastante claro, pero lo vamos a reforzar un poco más por si quedara algún lugar a duda. El versículo 14 es importantísimo y no quisiera dejarlo fuera. Dice textualmente, porque Pedro está respondiendo y le dice, Señor, no, porque nunca he comido nada común e inmundo. Y este detalle es bastante significativo por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque él usa el título de Señor. Y en el contexto bíblico, el uso del título Señor proviene del griego kurios para referirse a la voz que habla, es indicativo de una autoridad suprema y divina. Pedro está reconociendo la voz como la de una autoridad superior, lo cual se alinea a esta idea de que está hablando con el Señor, no con un mensajero o con un ángel. Entonces, en la Biblia el término Señor es frecuentemente utilizado para referirse, o mejor dicho, no es que sea frecuente, es siempre utilizado para referirse a Dios mismo, excepto los usos, pues, obviamente, entre humano y humano, ¿no? Pero siempre cuando está dirigido en oración, siempre es a Dios, ¿no? Entonces, esto no exceptúa o no escapa de contexto de revelación directa y comunicación de parte de Dios con sus siervos, ¿ok? En segundo lugar, el contexto de la revelación. La visión de Pedro va a tener una implicancia, una revaluación radical de las leyes dietéticas judías y de la comprensión de la pureza ritual. Entonces, dado este impacto, ya te vas dando cuenta, dando este impacto teológico y la autoridad del mensaje, es consistente que la voz sea de Dios, ya que a menudo es quien directamente revela y redefine la perspectiva de las cosas. Entonces, eh, la voz también hace una declaración clara sobre la limpieza y la pureza.
que es una acción y decisión que corresponde a la autoridad de Dios. Bien. Eh, También podemos ver, ya como punto final sobre esto, para cerrarlo, porque ya creo que queda bastante claro, la reacción de Pedro, ¿no? Él, al escuchar la voz, responde con una objeción que refleja su adhesión a las leyes dietéticas judías y su sorpresa ante la instrucción divina. La objeción de Pedro y su respuesta indican que él percibe la voz como la de un ser con autoridad, o sea, de Dios, ¿no? Que está cambiando su entendimiento de las leyes tradicionales. Entonces, la manera en que Pedro se dirige a la voz con Señor muestra que él reconoce la voz como una autoridad. Y el hecho de que la voz le responde directamente indica que está interactuando con Dios mismo. Muy bien, entonces creo que hasta aquí esta parte acerca de la procedencia de la revelación ha quedado bastante claro que fue Dios mismo quien la dio, fue Dios mismo quien se comunicó y no hay una intermediación angelical al respecto en este escenario. Muy bien, dejamos esta pregunta ya y creo que ha sido un poco dilatada y vamos a una segunda pregunta que es la siguiente. ¿Qué significado puede tener levántate? Hay un significado inmediato, claro que sí, un significado literal, pero también hay un significado simbólico y a lo mejor convendría poder darle un poco de pinceladas al respecto. El significado literal, partiendo como punto de iniciación, tiene una acción inmediata, ¿no? Literalmente significa levanta. Implica que Pedro debe ponerse en pie porque le estaba orando, recuerda, a lo mejor estaba de rodillas, entonces debía ponerse en pie para prepararse, para actuar. Es un llamado a la acción inmediata y decisiva. Ahora, el segundo punto trata acerca del significado simbólico, la preparación y disponibilidad. Simbólicamente, levántate, sugiere que Pedro debe estar preparado y dispuesto a la obediencia a lo que Dios está a punto de revelarle. Es una invitación a salir de un estado de contemplación pasiva, o sea, que está orando en la azotea, y pasar a la acción. Entonces, hay una distancia entre ambos conceptos. Bien. Y en tercer punto, pues o bueno, antes de pasar al tercer punto, no quiero dejar fuera el cambio de perspectiva, ¿ok? En un sentido más profundo, levantarse puede implicar también pues un cambio de mentalidad o de actitud. Dios le está pidiendo a Pedro que se eleve por encima de sus antiguas convicciones y prejuicios para ver la situación desde una nueva perspectiva, o sea, la perspectiva de Dios, la universalidad, lo que ya habíamos mencionado antes, universalidad del Evangelio. Bien, tercer punto, ¿qué significado podría tener mata y come? Mata y come, una frase cargada de significado, especialmente en el contexto de la visión que Pedro está experimentando. Entonces vamos a desglosar rápidamente algunos de los posibles significados. Si nos quedamos en el significado literal, pues esto rápidamente viene a nuestra mente como el consumo de alimentos, ¿no? A la acción de sacrificar a un animal para comerlo, algo que era bastante común en la cultura judía y pues en la gran mayoría de culturas, ¿no? Sin embargo, esta orden es particularmente sorprendente para Pedro, ya que los animales presentes en el lienzo incluyen especies que según la ley judía eran impuras y prohibidas para el consumo humano. Y ahora vamos al significado simbólico e ideológico que a lo mejor nos tiene algo más de enseñanza. Eh, Tres puntos rápidamente y con eso ya paso a la parte final, ¿ok? La superación de la ley ceremonial. La orden de matar y comer animales considerados impuros en la ley judía, pues nos simboliza la abolición de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Dios está mostrando a Pedro que en Cristo las antiguas distinciones entre lo puro y lo impuro ya no son relevantes. Este cambio refleja la nueva alianza en la que la salvación no está restringida a la ley, sino que está disponible para todos, como ya se ha enseñado bastante el apóstol Pablo al respecto, tanto judíos como gentiles. Bien, el segundo punto de significado simbólico es la aceptación a los gentiles. Ya recordemos que había bastante margen respecto a los gentiles, y esto, pues simbólicamente, matar y comer también representa la aceptación de estos gentiles que estamos mencionando en la comunidad de los creyentes. Entonces, así como Pedro debe aceptar y consumir lo que antes consideraba impuro, también debe aceptar a los gentiles como parte del pueblo de Dios. Dios está usando esta visión para preparar a Pedro
para recibir a Cornelio, un gentil en la fe cristiana. Bien, recuerda la secuencia de la historia en la narrativa que estamos situando. Y en tercer punto, la obediencia a Dios. La instrucción mata y come también es una prueba de obediencia de Pedro. Dios está pidiendo a Pedro que confíe en su palabra y actúe en fe, incluso si lo que se pide va en contra de sus tradiciones y entendimientos previos. Muy bien. Vamos ahora sí a la diapositiva final, porque ya en realidad la octava es de conclusiones y bueno, ese ya es algo muchísimo más breve. Entonces, estamos en el último punto que es el llamado a la inclusión. Y aquí vamos a ver realmente lo que es la inclusión bíblica. El contexto de esta visión se aclara más adelante cuando Pedro se da cuenta de que Dios le estaba mostrando que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. La iglesia debía ser un lugar de inclusión, pero bíblicamente, pues, ¿ok? Donde no hubiera distinción entre lo limpio e inmundo, entre lo judío y lo gentil. Ya te vas a dar cuenta de los laterales de la balanza. Entonces, la salvación es a través de Jesucristo y es para todos. Bien. La inclusión bíblica entonces va a venir a ser o va a representar un concepto profundamente arraigado en la historia de la salvación y el plan redentor de Dios para la humanidad. Entonces, para entenderla correctamente, mira, es importante distinguirla de las nociones contemporáneas de inclusión, que a menudo se centran pues en la aceptación incondicional de cualquier identidad o comportamiento sin referencia a un estándar moral o espiritual. Bien, aquí vamos a hacer ya las últimas desmenuzadas, no te preocupes, ya me estoy acercando al final. Bien, en primer lugar, mira, la inclusión bíblica se basa en la salvación a través de Cristo. La verdadera inclusión bíblica no es una simple aceptación de todas las personas tal y como son. Quiero dejar este punto bastante claro, que no es una invitación a todos los seres humanos, independientemente de su trasfondo, etnia o condición social, a ser transformados por el Evangelio de Jesucristo. Esta inclusión se enfoca en una oferta universal de salvación. Aquí quisiera dejarte algunas citas que van a respaldar esto. Mira, Romanos 1, verso 16. Dice así el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Y también Gálatas, capítulo 3, versículo 28, y dice así, abrimos cita: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien, entonces ya nos vamos dando cuenta que ese tipo de inclusión significa que todas las personas, sin importar su origen, están invitadas a participar en la salvación y a ser, por lo tanto, partes del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esta participación pues implica una transformación, no hay lugar a dudas en esto, un arrepentimiento de los pecados y un compromiso de vivir según los estándares de Dios, no mi propia percepción, por favor, no, según los estándares de Dios. Bien. En segundo lugar, la inclusión bíblica promueve la unidad en Cristo. La iglesia primitiva, fíjate, enfrentó el desafío de integrar a los gentiles y para ellos constituyó un desafío. Recuerda lo que ya hemos mencionado en otros devocionales, la distancia cultural que hay entre siglos a siglos y mucho más cuando se trata de una diametralidad de espacio-tiempo de la iglesia primitiva de hace 2000 años a la nuestra. Bien. Entonces, este desafío de integrar a los gentiles en una comunidad que originalmente pues estaba formada solamente por judíos, y ahí es donde constituye el desafío para ellos. La visión que Pedro tuvo en Hechos 10 fue una revelación de parte de Dios que no hace excepción de personas y que la salvación de Cristo es para todos sin distinción. Acá te voy a dejar un pasaje y te lo voy a leer en Efesios 2 del 14 al 16. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y continuamos leyendo la siguiente parte que dice: para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Bien, tienes ahí la cita y en ese sentido, pues la inclusión bíblica derriba las barreras étnicas y culturales. Ya estamos ya teniendo la idea más consolidada, ¿verdad? Desde que hemos empezado a sacar, ya vamos entendiendo cuál es la directriz de este mensaje. Entonces, hemos dicho que la inclusión bíblica derriba, y quisiera repetir esto de manera enfática, las barreras técnicas y culturales, creando una nueva humanidad unida en Cristo, donde la identidad principal no es la etnia, el estatus social, el género, sino la identidad de Cristo Jesús. Bien. En tercer punto, la inclusión bíblica está sujeta a los estándares de Dios. ¿Mm? A diferencia de las concepciones modernas de inclusión, que a menudo exigen la aceptación incondicional de todas las creencias, comportamientos e identidades de las minorías, la inclusión bíblica, por contraparte, está sujeta a los estándares morales y espirituales establecidos por Dios en las Escrituras. Acá dejo un versículo de respaldo. Escucha, en Primera de Corintios, versículo 6 del 9 al 11. Ahí lo vas a poder leer completo, yo te lo voy a leer parcialmente. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿No? Voy a adentrarme, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya nos vamos dando cuenta que la inclusión que Dios ofrece es a través del arrepentimiento, acuérdate, y la fe en Jesucristo. Y sobre el arrepentimiento, hay algo que ya habíamos mencionado también en otro devocional acerca de su significancia etimológica. Y habíamos establecido que provenía pues del griego metanoia, que significaba literalmente cambio de rumbo. No hay manera que tú puedas afirmar que tienes un arrepentimiento genuino si es que tu ruta de vida es la misma, la que siempre has tenido desde antes de tu conversión. No hay manera que puedas afirmar que es una auténtica o un auténtico arrepentimiento. Entonces ahí es donde entra a tallar el autoanálisis que plantea el apóstol Pablo cuando él dice, examinaos para ver si andas en la fe, planteando la posibilidad de que se haya creído en vano. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto porque ese es un punto crítico. Es un punto crítico en el cual, vamos a decirlo así entre comillas, está en juego la autenticidad de nuestra fe. Y existe el riesgo y peligro de haber creído en vano. Mucho cuidado con esta parte, hermano, hermana, que me estás escuchando. Esto implica, pues, entonces, una transformación radical del corazón y la vida de las personas, conforme a la voluntad de Dios. Bien, la iglesia es llamada a incluir a todos, pero también llamar a todos al arrepentimiento y a vivir según el Evangelio. ¿Ya? Esto hay que dejarlo muy aclarado por si alguien está pensando que podría vivir como dicta la teología del liberalismo, teología liberal, de que podemos venir al Evangelio y que siga la fiesta, cuando eso no es así. ¿Ok? Muy bien. Punto 4. La comparación con la inclusión social contemporánea. En la actualidad, la inclusión a menudo se define en términos de derechos individuales, ¿ya? Y la aceptación de todas las formas de identidad y comportamiento, independiente de si están alineadas o no con algún estándar moral objetivo. Entonces, se enfoca más en la validación y la afirmación de todas estas identidades y los estilos de vida sin juicio o corrección. Yo creo que esto no le gusta a nadie que tiene esta línea de pensamiento, ¿verdad? Entonces, la inclusión bíblica, por otro lado, y aquí está la contraparte, es que es una llamada a todas las personas a entrar a una nueva vida en Cristo. Es decir, lo que el pasaje en la escritura narrada dice, que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Bien? Entonces, donde la inclusión no significa la aceptación de todas las conductas, y esto hay que dejarlo rotundamente claro, sino que es la invitación a una transformación radical y la pertenencia a una comunidad, pues, que vive según los principios de la fe cristiana, no según los rudimentos del mundo, eso no, según los principios de la fe cristiana, por favor. ¿Bien?
Entonces, la verdadera inclusión bíblica, y que no nos engañen, por favor, es radicalmente diferente de la inclusión social contemporánea. Mientras que la inclusión bíblica invita a todas las personas a la salvación y, sobre todo, transformación en Cristo. La inclusión moderna suele abogar por la aceptación incondicional de todas las formas de vida. Y lastimosamente esa es la cosmovisión anticristiana del mundo postmoderno. Esa es la realidad del mundo. Entonces, la iglesia es llamada a ser inclusiva en el sentido de proclamar el Evangelio a todos, pero siempre con el propósito de llevar a las personas a una vida nueva y santa en Cristo Jesús. ¿Bien? No quisiera dejar la parte aplicativa. La iglesia, escúchame, la iglesia de hoy debe ser un reflejo del corazón inclusivo bíblicamente de Dios. Debemos derribar las barreras que dividen a las personas y abrir nuestras puertas a todos. No hagas selección de personas. Escucha lo que siempre te he mencionado en distintos devocionales y en los sermones en los cuales me has escuchado. Tú estás en distintos contextos, ¿verdad? Familiares, amicales, laborales, vecindarios, etcétera, etcétera. Hay distintos contextos en los que cada uno de nosotros somos situados. En cada uno de ellos hay personas que nos agradan, personas que no nos agradan, por A o B motivo. Estás imperativamente llamado a no hacer acepción de personas. Recuerda la triste realidad del mundo inconverso que se dirige o apresura sus pasos hacia la condenación. Y en ese contexto de urgencia, muchas veces el ser humano es un poco paradójico, por no decir totalmente paradójico, porque en realidad, mientras que las personas en el mundo aceleran sus pasos hacia la condenación, muchas veces estamos detenidos en estos prejuicios y barreras y distinciones y acepción de personas y estamos perdiendo el tiempo en aquello que no es lo verdaderamente relevante a lo cual nos ha llamado Cristo. Si tú estás haciendo esto, esta es una oportunidad o una nueva oportunidad de poder reconsiderar las cosas, de poder sopesar las cosas, de quitarse, por favor, esas restricciones que uno mismo se autoimpone basado en principios ególatras. Y recuerda que eso no es la voluntad del Señor y que debemos redireccionar eso. Bien, estamos con la visión de poder llevar el Evangelio a las naciones. Y realmente esas líneas de pensamiento que acabo de mencionar realmente son muy tropezaderas y no tienen ningún tipo de aporte a la obra evangelística a la que hemos sido comisionados por el propio Señor Jesucristo en Mateo 28. Bien, entonces Dios no hace excepción de personas, recuérdalo, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Bien, espero haber sido bastante claro en estos puntos. Realmente hemos tratado de darle prisa. Perdón, se movió esto. Ya está. Y ya nos adentramos en las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Este pasaje que hemos estudiado en esta oportunidad, Hechos 10, del 9 al 13, va a desafiarnos a vivir una fe que trascienda a nuestras tradiciones y, sobre todo, prejuicios. Dios nos llama a ser agentes de su amor inclusivo, bíblicamente hablando, llevando el Evangelio a todos, sin importar su pasado o cultura. Que al igual que Pedro, estemos dispuestos pues, a ser transformados por la visión de Dios, a ser parte de su misión de redención para a toda la humanidad. ¿Bien? Entonces debemos rogar al Señor para que nos dé mayor dirección en esto y sobre todo nos hablan del corazón que muchas veces tiende a ser inflexible, de inflexibilidad y de dura cerviz. Debemos rogar para que seamos transformados en esa área. Muy bien, vamos a terminar orando. ¿Okay? Señor, gracias por este tiempo en el cual hemos podido reflexionar, hemos podido aprender acerca de la palabra, acerca de la importancia de no hacer distinción, de no hacer excepción de personas y de poder ir y ejecutar más allá de lo que nuestras barreras mentales, emocionales o estereotipadas nos puedan llevar a entorpecer la misión evangelística de la cual nos has encomendado. Primero que nada, Señor, rogamos por ese brote de pasión por el evangelismo. Y en segundo lugar, rogamos para que nuestras
eh, nuestras decisiones, que muchas veces están influenciadas por los prejuicios, puedan, Señor, representar algún tipo de entorpecimiento en ellos, Señor. Rogamos que sean retiradas y rogamos que prime, Señor, tu voluntad antes que la nuestra, como hemos orado en múltiples oportunidades, Señor. Bendice tu iglesia, bendice la expansión de tu reino en Cristo Jesús. Amén. Tengan buen día, por favor. Gracias.